tardes a todos. Dios los bendiga. Es un placer y una felicidad de que todos estemos aquí presentes. El hecho de que, bueno, está haciendo de pronto un poquito de frío, pero no importa, venimos aquí para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Así que ponte de pie. Me gustaría que te pusieras de pie. Vamos a orar, a entregar este momento a Dios. Y bueno, dedicarle todo lo que nosotros somos, nuestra mente, nuestros labios a Él. Decirle: Dios, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, no hay nadie como tú. Jesús, estamos aquí para darte esa bienvenida, para decirte que estamos aquí por ti, para darte toda la gloria y toda la honra, porque eres tú el merecedor. Eres tú el que nos ha guardado, el que nos ha cuidado hasta el día de hoy. Y creo, Señor, que lo seguirás haciendo. Cuidarás cada vida que está aquí, Señor. Cuidarás cada familia. Lo que hacemos, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu paciencia también, Señor. Sabemos que tú nos amas. Sabemos, Señor, que tú nos guardas. Y eso ha sido bueno, Señor. Por eso estamos acá, para dedicar nuestro corazón, entregárselo, entregar esos que tú tienes ahí en ese corazón, entrégaselo al Señor y dile: Dios, aquí te lo entrego todo lo que soy. Entrego mis pensamientos, entrego mi mente, mi corazón, mis labios, te lo entrego a ti. Y que sea inundando esa presencia tuya en cada uno, Dios. Llena esos corazones. Que estemos cada día más hambrientos por tu presencia, por tu palabra, el buscarla, el escudriñarla, el meditarla también. Queremos cada día más meditar en tu palabra, tenerla presente en cada momento, en cada segundo. Que no sea simplemente por un momento aquí de venir y escuchar, sino que al momento de escuchar lo que tú nos hablas se quede en nuestro corazón y que la podamos hacer obra en nuestra vida constantemente. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres ese todopoderoso. Eres el Rey de Reyes. Eres ese Señor de señores, y por eso estamos aquí. Entregamos este espacio, entregamos este momento solamente para ti, Dios, solamente para ti. Aquí están también nuestras manos que al levantarlas estamos dando esa gloria a ti, de decir que no cambiamos ese espacio que tú has llenado en nuestro corazón, sino que sea ferviente, que siga manteniéndose, que no vamos a cansarnos de adorar, no nos vamos a cansar de glorificarte, de decir tu nombre y demostrar tu nombre, demostrarlo en nuestra familia, en nuestra área de trabajo, en nuestra área social, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Demostrar que eres un Dios grande, eres un Dios grandioso. Declaramos eso, Señor, y lo creemos en nuestro corazón, de que eres un Dios grandioso. Y por eso hoy dedicamos este tiempo para cantar, expresar también físicamente con nuestros labios y con nuestras manos el hecho de que tú has estado en nuestra vida, el hecho de que tú estás aquí. Paséate, Espíritu Santo de Dios.
para nosotros, es tan buena para nosotros. Eres tú un maravilloso Dios, eres tú el maravilloso Dios que siempre está presente. Tú estás siempre con nosotros, estás ahí en cada momento, aunque tal vez nos sintamos un poco solos, un poco vacíos. Yo sé que tú estás ahí, estás obrando en nuestros corazones, estás obrando en cada corazón que está aquí, Señor, porque eres un Dios que restaura. Estás tú restaurando, eres un Dios sanador y estás aquí sanando todo lo que se necesita. Eres tú un Dios perdonador y estás aquí perdonando, Señor, y recibimos eso. Hoy declaramos que recibimos eso que tú nos estás dando hoy, esa sanidad, ese perdón, esa restauración. Eres tú el único que puede cambiar nuestro corazón. Eres tú el único que puede cambiar nuestros pensamientos. Y hoy abrimos nuestro corazón ante ti porque queremos que tú cambies. Queremos que tú obres en nosotros. Queremos que tú obres. Dios, gracias por decir que somos tus hijos. Gracias por decir que somos amados delante de ti y tú nos miras con buenos ojos. Gracias, Señor, por eso. Eres tú el Rey de Gloria. Eres tú maravilloso. Eres tú santo y digno. Y por eso te damos toda la gloria y te damos toda la honra en este momento, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias. Dile ahí, Señor. Dile al Señor, gracias. Dile ahí, no te canses de darle gracias a Dios. Hay muchas cosas por qué agradecerle a Dios. Hay tantas cosas que tal vez no nos puedan alcanzar. Pero dile gracias, Dios. Gracias por simplemente estar en nuestra vida y darnos ese precioso regalo de la salvación. Maravilloso eres, Dios. Gracias, gracias. A ti sea toda dada la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener un poquito de nuestra lectura de la palabra. Es importante leer las escrituras. Así que vamos a buscar Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Bueno, es un capítulo un poco corto, tiene 10 versículos nada más, así que los vamos a leer todo ese capítulo. ¿Ya la tienen? Amén. Listo. Salmos capítulo 24. Y el título dice El Rey de Gloria. Versículo 1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Shelah. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
gloria. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es Jehová, el Rey de gloria. Y dice alzar. O sea, tenemos que también elevar nuestra adoración y nuestra alabanza. Así que hoy vamos a cantarle a ese Rey de gloria. Amén. Ahí donde usted está, tómese ese tiempo para seguir adorando, para seguir declarando la grandeza de su nombre, la bondad de su nombre, su misericordia, su bondad. Siga llorando. Y en esta tarde tan hermosa que Dios nos ha regalado, hemos venido a declarar que Él es santo, que su gloria, su majestad no se compara a la de ninguna otra. Simplemente Él es santo y hemos venido a preparar este lugar para alabarle, para adorarle, para declarar eso. Así que disponga ahí su corazón, su mente, y si no se sabe la canción, si de pronto digan, no, esa canción yo no me la sé, pues ahí en sus propias palabras adore, conéctese con el Espíritu, conéctese con Dios y dispóngase completamente a adorar su nombre. Te adoramos, Dios.
los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio, el poder, amén, amén, tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio, el poder, amén, amén. Declaramos que Él es santo. Tú eres santo, santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús santo, tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Declara que tú eres santo, que tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús, que tú eres santo, que tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Señor, queremos estar aquí todos los días de nuestra vida, el adorarte y el bendecirte, Señor, porque tú eres santo. No hay nadie como tú, ni nadie se compara a ti, oh Dios. Queremos estar en este lugar todos los días. Dile, Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este
más, tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Así es, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No lo hará. Y por eso estamos aquí en este lugar. Porque sabemos que eres tú el único. Eres ese Dios grande. Eres ese Dios todopoderoso. El alfa y el omega. Eres tú, Jesús. Eres solamente tú, Dios. Amén. Aleluya. Muy, pero muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Hoy jueves, como todos los jueves, tenemos culto de oración. Hemos cantado, adorado al Señor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Hechos 12:6, y vamos a estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. En Hechos capítulo 12, versículo número 6. Hechos 12:6 dice así. Dice así la palabra. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Amén y amén. Ya hemos leído la palabra. Ahora voy a pedir el favor que incline su rostro y vamos a orar a Dios para permitirle a Dios que Él nos hable. Él siempre nos quiere hablar. De nuestra disposición depende de que Él nos hable. Vamos a decirle a Dios que estamos dispuestos para que Él nos hable a través de su santa y bendita palabra. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche por la bendición que nos brindas de poder estar hoy delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por este servicio de oración, porque a través de él una vez más adoramos, exaltamos, honramos tu nombre, pero también estudiamos tu palabra y a través de ella tú nos hablas, Señor. Pido, precioso Padre, que tú seas ministrando a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, que tu presencia gloriosa sea obrando en cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén y amén. Seguimos hablando sobre liderazgo, y en esta noche quiero hablarles el siervo de Dios frente a la presión. No a la depresión, a la presión. Un elemento se ve qué tan bueno es, y sus componentes y la naturaleza del mismo cuando está bajo presión. Hace un tiempo escuchaba a alguien que estaba remodelando, reestructurando una mesa de billar. Y me impresionó cuando empecé a hablar con él, porque esas bolas de billar con que se juega el billar, él me decía que podía soportar un
peso de 2 o más toneladas. O sea, la presión, se podía poner bajo esa presión. Cuando escucho eso me asombro, digo, ¿de qué está hecho? ¿De qué están hechas? ¿Cuál es su material? La primera pregunta que yo hago, para soportar tanta presión. Porque cuando un elemento está bajo presión, se descubre la calidad del elemento. Se descubre los materiales, qué tan buenos son, la finura de los mismos, la consistencia del mismo. Y aquí encontramos nosotros que también el siervo o la sierva de Dios se descubre su carácter, cómo es cuando está bajo presión. Y para ello he tomado en esta noche el ejemplo a través de la palabra del apóstol Pedro. La Biblia nos dice que Herodes estaba persiguiendo a la iglesia, echó mano a algunos cristianos para maltratarlos y mandó matar a Jacobo. Lo mataron a espada, y en medio de esa persecución, cuando muere Jacobo, el hermano de Juan, también viendo Herodes que eso había agradado al pueblo, tomó preso a Pedro y lo metió en la cárcel y le puso 4 guardias de 4 soldados cada una. O sea, que quedó custodiado bajo el cuidado de 16 soldados. Y ahora encontramos a Pedro en la cárcel, pero la palabra del Señor dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios. A favor de Pedro, oraba sin cesar, a favor de Pedro. Eso lo encontramos en versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que en primer lugar vamos a hablar el líder bajo una amenaza. ¿Qué encontramos? Que Pedro estaba bajo una amenaza. Sabía que su hermano en Cristo, consiervo en el Señor, Jacobo, había muerto. Sabía que Herodes lo había introducido, lo había metido a la cárcel y estaba muy bien guardado porque le quería sacar al día siguiente al pueblo, y que el pueblo, para agradar al pueblo, matarle, quizá como había matado a Jacobo. Pero encontramos que en esa condición, que Pedro bajo esa amenaza de muerte, bajo esa presión, dice la Escritura que Pedro estaba allí en la cárcel, y algo asombroso, porque lo encontramos durmiendo. El versículo 7, ¿te encuentra? Como Pedro estaba bajo esa condición, aún estaba durmiendo allí en la cárcel. O sea que Pedro estaba confiado. Yo sé que quizá muchos de ustedes han pasado por momentos de presión. Y si algo sucede en medio de la presión, es que hay personas que no pueden ni comer ni dormir tranquilos. Se desvelan, sueño se les va. No así pasó con Pedro. Pedro estaba durmiendo allí en la cárcel. Bajo esa condición, bajo esa amenaza, sabía en lo profundo de él que Dios iba a hacer algo a favor de él. Déjeme dar la primera aplicación en este punto. ¿Qué hacer frente a la presión? Cuando usted, hombre de Dios, mujer de Dios, está bajo la presión, bajo esa presión se manifiesta el carácter, la naturaleza verdadera de la persona. Por eso cuando vemos que si queremos saber quiénes somos en Dios, eso lo sabemos y lo saben las personas que están a nuestro alrededor cuando estamos bajo presión. La presión es la que hace estallar a la persona cuando su carácter no ha sido transformado. Todos quizá en un momento determinado hemos pasado, tendremos que pasar por eso. Y el problema no es pasar, el problema es cómo reaccionamos en esos momentos. ¿Cómo reaccionamos frente a la presión? ¿Hasta dónde
podemos soportar la presión? ¿Hasta dónde podemos aguantar en Dios la presión? Es impresionante la reacción del ser humano bajo la circunstancia difícil. Me llama la atención porque también el apóstol Pablo y el mismo Silas vivieron algo similar a Pedro. Dice la Biblia que fueron azotados y fueron puestos en el calabozo, amarrados en el cepo, y allí en la cárcel, también dice la palabra en el libro de los Hechos, que Pablo y Silas también vivieron algo similar bajo esa presión, después de haber sido azotados, maltratados, puestos en la cárcel, asegurados en el cepo, cerrar las puertas, aislados a causa de Cristo. Por la causa de Cristo, allí Pablo y Silas, dice la palabra, que a medianoche cantaban himnos a Dios. Pedro no estaba cantando, estaba durmiendo, pero Pablo y Silas sí estaban cantando. O sea que el hombre o la mujer de Dios debe estar bajo presión, bajo la amenaza. Y estamos hablando de la amenaza que estaba sobre la cabeza de Pedro, era una amenaza de muerte. Y eso era bien notorio ante Pedro, porque Pedro había perdido a su consiervo Jacobo, había sido muerto también por la causa de Cristo. Qué tremendo es cuando bajo la amenaza, en la presión, la reacción del ser humano tiende a manifestar lo que hay en sí, lo que hay en sí. Por eso, bajo la presión, encontramos personas que empiezan a renegar, empiezan a retroceder de su fe. Cuando se sienten amenazados, quizás no su vida, sino quizás su propia reputación, porque algunos, cuando se les toca la parte de la reputación, su ego, es cuando la persona empieza a manifestar que es más importante su propio ego que el mismo Señor dentro de él. Y aquí encontramos a Pedro bajo esa amenaza donde su vida estaba corriendo riesgo. Tanto que dice la palabra que Herodes estaba esperando al día siguiente para sacarlo al pueblo. O sea que esa noche no era una noche fácil, había una amenaza sobre la vida y sobre la cabeza de Pedro. Pero sin embargo, él estaba allí, en aquella cárcel, en aquella celda, descansando, creyendo y confiando en el Señor. Lo segundo que encontramos, primero Pedro bajo la amenaza de muerte y la reacción del mismo frente a esa amenaza, descansando, confiando. Lo segundo que encontramos en el texto es Pedro bajo la protección divina. Es verdad que había una amenaza contra Pedro, que la vida de Pedro estaba en riesgo, pero más me impresiona el texto cuando me dice la palabra del Señor que mientras Pedro estaba allí en la cárcel y estaba en riesgo, en peligro de muerte, el versículo 5 dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar, oraba a Dios a favor de Pedro. Mire cómo la oración de la iglesia trae protección a la vida de Pedro. Pedro estaba cautivo, pero la iglesia, los hermanos, estaban orando por Pedro constantemente. Y esa oración trajo a Pedro protección de parte del Señor. Había una protección divina de parte de Dios. Había una cobertura especial de parte del Señor sobre la vida de Pedro. Y algo que Pedro sabía muy bien era que no estaba solo, que Dios estaba con él allí en aquella celda. Y que Dios lo iba a guardar y que Dios le iba a sacar en victoria. Y que la iglesia que está orando por él constantemente, esa oración intercesora a favor de Pedro, tendría un efecto para protección sobre el hombre de Dios, sobre la mujer de Dios. Pedro bajo protección divina. Ahora ya no es el foco Pedro bajo la amenaza,
sino ahora es Pedro bajo la protección divina. Déjeme dar la aplicación en este segundo punto. Me impresiona encontrar creyentes temerosos, aún siervas de Dios, asustados, atemorizados, temerosos por lo que está sucediendo a nivel global. Y es cuando bajo esa presión, bajo esa amenaza que hay, podemos saber hasta dónde confiamos en esa protección que Dios tiene sobre nuestras vidas. Hasta dónde en verdad creemos lo que predicamos, lo que enseñamos, de lo que a labios para afuera pronunciamos y decimos que Dios es nuestro guardador. Con eso no le quiero decir, mi hermano, mi hermana, que usted sea imprudente, pero quiero decirle que más que una mascarilla, más que una vacuna, más que un gel, más que un alcohol para desinfectar, yo puedo decirle en esta noche que más que todo eso, creemos que eso nos va a ayudar, pero que la verdadera protección para usted y para mí está bajo la protección de Dios, que Él es bajo la mano protectora de Dios, y que en estos tiempos es cuando debemos demostrar qué tanto nosotros en verdad confiamos en Dios y en su protección. Pedro estaba bajo esa amenaza, pero había una protección especial de parte de Dios. Y mire cómo la iglesia lo entendió, porque la iglesia fue a Dios y empezó a orar, interceder a favor de Él. Quizá los hermanos no empezaron a planear un plan para sacar y liberar a Pedro físicamente, no. O quizá los hermanos no se desesperaron buscando el mejor abogado para mediar a favor de Pedro, no. Fueron ante el Dios de los cielos porque sabían que tenían al mejor intercesor, al mejor abogado, para que Dios enviara protección sobre la vida de Pedro. Usted y yo, en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, de incertidumbre, donde hay temor, donde hay miedo literalmente, y donde el ser humano, el ser natural, está poniendo su confianza en una vacuna. He escuchado aún creyentes que dicen, ahora sí podemos estar seguros porque llega la vacuna. Yo quiero decirle que eso nos va a ayudar, pero en verdad la verdadera seguridad viene de parte del Dios de los cielos, la protección del Altísimo. Y yo sigo creyendo el Salmo 91, siglo XXI, año 2021, sigo creyendo el Salmo 91, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sigo creyendo en eso. Y como hace algunos meses, iniciando la pandemia, predicaba un domingo, les decía a los hermanos que Dios es poderoso para guardarme del virus. Y le decía a mí, mis hermanos, yo creo que Dios es tan poderoso que si aún me llegara a dar el virus, Dios me puede sanar. Y si Dios quiere llevarlo, gloria a Dios. Lo importante es estar preparados para ir con Él. ¿Qué encontramos nosotros en la palabra? Encontramos la protección de parte de Dios. Es una protección divina. Es una protección especial de parte del Creador. Es Dios guardando a su siervo Pedro en la cárcel. Es la iglesia entendiendo que hay un guardador, que hay que ir al que es para que guardara a Pedro. Y en estos tiempos también podemos confiar que Dios está para guardarnos, que es su mano protectora, que no se dormirá el que nos guarda, que el ángel de Jehová, como dice la palabra, acampa a nuestro alrededor y nos guarda, nos defiende, que ni pestilencia ni mortandad que en medio del día destruya tocará al hombre y a la mujer de Dios. Y si en algún momento le llegara a tocar, también sabemos que lo puede guardar, y si llegara el virus a tocarle, el Señor puede sanar.
Y si en algún momento Dios determina llevar a la eternidad a la persona, que esa alma está en las manos del Señor. Así que es confiar, es poner toda nuestra confianza en Él. Aquí encontramos cómo Pedro, bajo esa amenaza, y la iglesia están confiando en la protección del Dios de los cielos. Es tiempo de confiar. Lo tercero que vemos es que bajo esa amenaza, con esa protección de parte de Dios, bajo esa circunstancia difícil viene una manifestación de Dios a favor de Pedro. La Biblia dice que Pedro estaba durmiendo, los soldados guardando a la puerta de la cárcel, y de repente mientras Pedro dormía, hubo una manifestación de Dios, y Dios envió a un ángel, versículo 7, que llegó a donde estaba Pedro. Una luz resplandeció en aquella cárcel, y el ángel, tocando el costado de Pedro, lo despertó y le habló y le dijo: levántate pronto, Pedro. Mire cómo Pedro estaba dormido, descansando. Y le habló y le despertó diciendo: levántate pronto. Y cuando Pedro se levantó, dice la palabra del Señor que las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro ante la manifestación de Dios. Si algo Dios hace cuando la iglesia, cuando el hombre o la mujer de Dios pone toda su confianza en Él, es que Dios no nos deja avergonzados. Y hay una manifestación especial de parte de Dios a favor de este hombre llamado Pedro. Tanto que las cadenas, dice la palabra, se le cayeron de sus manos. Y ahora Pedro es libre físicamente, porque esas cadenas que ataban las manos de Pedro cayeron bajo el poder del Dios del cielo, ante la manifestación del Dios Todopoderoso. No sé, déjeme dar una aplicación en esta parte. No sé qué cadenas esté atando su vida. Quizá no son cadenas físicas, son cadenas quizá espirituales, pero ante la manifestación de Dios, toda cadena se va a romper por el poder de Dios. Porque usted ha depositado su confianza, su esperanza, su amor en el Señor de los cielos. Y por eso dice la palabra del Señor: las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro. Ahora Pedro queda totalmente libre en sus manos a causa del poder y de la manifestación de Dios. Lo otro que vemos ante la manifestación es que el ángel del Señor tocó a Pedro y le dice: levántate, cíñete, envuélvete en tu manto, cíñete tus sandalias, átate tus sandalias y sígueme. Y cuando Pedro empezó a seguir al ángel, Pedro no se imaginó, él pensaba que era una visión, que era algo que él estaba en visión, pero no se imaginó que fuera algo real lo que estaba sucediendo. Así que Pedro empezó a seguir al ángel. Y la palabra del Señor dice que pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y yo no sé qué hizo Dios con Pedro, lo hizo invisible y pasó en medio de los guardias y no lo vieron. La manifestación de Dios a favor de este hombre, de Dios. Y cuando llegan a la puerta que daba hacia la parte exterior de la cárcel, una puerta de hierro segura ante el poder humano, dice la palabra del Señor que la puerta se abrió por sí sola. Y Pedro y el ángel pasaron la puerta que se abrió por sí sola. Encontramos algo muy especial, que no solamente ante la manifestación de Dios, las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro, sino que en segundo lugar, ante la manifestación de Dios, la puerta se abrió para que Pedro saliera hacia la parte exterior de la cárcel. Esa puerta de hierro, cuando Pedro va avanzando hacia ella, la puerta se abre porque es la mano de Dios mismo
abriendo esa puerta de hierro. Esa puerta de hierro es abierta por la mano poderosa del Creador. Mi hermano, mi hermana, para finalizar, da la última aplicación en esta noche, en esta corta disertación de la palabra, quiero decirle que la manifestación de Dios hará que toda puerta se abra en el nombre del Señor. Muchas veces nosotros humanamente empujamos las puertas, nos desgastamos, nos frustramos en la fe, nos desgastamos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, queriendo abrir las puertas. Pero cuando hay manifestación de Dios, podemos saber que aún en medio de la presión, de la amenaza, de la circunstancia difícil, del momento difícil, de la adversidad, las puertas se abrirán. Y se abrirán no por el entorno, no por la circunstancia, no por lo que estemos viviendo, sino por el poder del Dios en el cual creemos. Esas puertas que han estado cerradas, yo creo que aún en medio de la pandemia, puertas Dios va a abrir de bendición. Que aún en medio de la crisis económica, Dios abrirá puertas para sus hijos. Que aún en medio de la adversidad, cuando empresas se cierran, cuando personas se quedan sin empleo, Dios se encargará de abrir puertas para aquellos que creen, que lo aman, lo siguen y lo sirven. Dios se encargará de abrir esas puertas. Pero si hay manifestación de Dios, Dios abrirá esas puertas. Y como dice la palabra en Apocalipsis, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Dios se encargará de abrir esas puertas, mi hermano, mi hermana. Para conclusión, ¿qué hace usted frente a la presión? Pedro estaba descansando confiado. La iglesia estaba orando. En primer lugar, había una amenaza latente sobre la vida de Pedro. Pero Pedro estaba descansando y confiando en su Señor. Había una protección especial de parte de Dios allí en aquella cárcel. Yo creo que en esos tiempos hay protección de parte de Dios. Y viene una manifestación de Dios sobre ese lugar. Yo creo que en este siglo XXI, año 2021, bajo la pandemia, creo firmemente que seguirá habiendo la manifestación de Dios a favor de sus hijos. Por eso, quiero que oremos. Quisiera que oremos. Y vamos a orar diciéndole, Señor, aún en medio de esta presión, seguimos confiando en nuestro Dios. Seguimos creyéndole a Dios. Seguimos creyendo que Dios está. Y si Dios está, Él encargará de orar a favor de cada uno de nosotros. Quiero orar por usted, amigo y amiga. Yo sé que cada vez que prende usted quizá las noticias hay incertidumbre y temor. Hay mucho temor quizá. Y ese temor te ha tocado. Pero en esta noche déjeme orar por usted. Quiero decirle, en medio de ese temor, de esa crisis, de esa presión, hay un Dios que va a obrar a favor de tu vida. Si le permites que Él obre. Vamos a orar en esta noche. Y todos vamos a presentarnos delante de Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición y el privilegio que tú nos brindas de poder saber, Señor, que tú eres nuestro guardador. Señor, que aunque venga la adversidad, el momento difícil, que aunque venga el momento de prueba, Señor, aunque venga el momento de oscuridad sobre la humanidad, Señor, a causa de un virus, de un enemigo invisible, Señor, sabemos que hay alguien que es más poderoso en lo invisible, que eres tú, nuestro Dios, para guardar, para proteger, que podemos confiar en ti, Señor. Precioso Dios, que tu mano poderosa está obrando a favor de cada uno de nosotros, guardándonos. Y hay una protección tuya sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero enviar un abrazo a todos. Dios les bendiga, agradecerles por cada jueves estar unidos a esta transmisión. Invitarlos el domingo. Vamos a estar transmitiendo también por las diferentes redes sociales nuestro servicio para el Señor. A los amigos que nos
se unen a estas transmisiones todos los jueves. Ahí aparecen las direcciones para que puedas seguir en contacto con nosotros. Muchas bendiciones y un abrazo a todos.